Dentro de las muchas cartas que escribió el apóstol Pablo, la epístola a los Efesios, por su profundidad y su nivel de revelación, es calificada por los teóricos de la palabra, por los doctores de la ley, como la reina de las epístolas, como el gran cañón de las escrituras, como los Alpes del Nuevo Testamento. Está llena de títulos rembombantes de reconocimiento de su gran profundidad. Pero Dios no se va a exaltar ni a glorificar con los aplausos de quienes no caminan su palabra. De todas maneras, en esta mañana y de manera por demás excepcional, voy a tomarme un poco de tiempo para leerles solamente 10 versículos del capítulo 2 de esta epístola. El capítulo 1 termina hablando del poder de Dios que operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y colocándolo sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, sobre todo lo que hay en este mundo y fuera de él, en este siglo y más allá, y que todas las cosas las colocó bajo su potestad. Viene hablando de Cristo y con esas palabras nos introduce en el capítulo 2, del cual voy a leer textualmente sus 10 primeros versículos. Como si Dios rogase por medio mío, les pido que pongan la atención no solo la de su mente, sino la de su corazón. Esta es una palabra profunda e inspirada por Dios. Dice así la palabra del Señor. Y Él, Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En esta mañana de sábado, quiero presentarte al Cristo de gloria y lo que Él ha hecho por ti y por mí y por todos nosotros, para que no estemos en ignorancia, para que no estemos en temor, para que estemos en certeza, en seguridad, en confianza, para que sepas lo que tienes, la provisión que Dios te ha dado. El texto que acabamos de leer lo tienes
a tu disposición en cualquier momento del día para que lo releas. Ahora vamos a decir con nuestras palabras, de manera coloquial, de manera sencilla, acercarnos a esta profundidad de la revelación de Dios. Quiero presentarte lo que es este Cristo de gloria, todo lo que significa, toda la inmensa provisión del cielo que tienes a tu disposición, que tenemos a nuestra disposición. Empezaremos por mencionar que en otro tiempo anduvimos siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. No había diferencia, porque el heredero, cuando es niño, en nada difiere del esclavo. De un esclavo no con cadenas de hierro y grilletes, sino de un esclavo del pecado, de un esclavo del vicio, de un esclavo de la naturaleza caída y opositora a Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó. Estábamos muertos en nuestros delitos y nos resucitó. No dice nos va a resucitar, no dice nos va a perdonar, no. Esto es un relato de los hechos de Dios. No son los hechos de los apóstoles, son los hechos de Dios, lo que Dios ha hecho por ti y por mí. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Y por qué? ¿Por qué tanto amor? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero vivimos en una naturaleza caída. Los muertos nada saben, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y su memoria es puesta en el olvido. Pero ahora vino la palabra, sonó la trompeta, despertad a los valientes. Por eso estamos pudiendo oír toda esta maravillosa revelación para tu vida. Cuando el apóstol Pablo nos escribe en esa epístola que somos hechura suya, utilizó la palabra griega poema. Sí, así como lo estás escuchando, poema, de donde viene nuestra palabra poema. Eso es lo que Dios hizo contigo y conmigo. Una obra hermosa, un poema de amor. Tengo dos amigas muy queridas que son hermanas entre sí, y ambas tienen un maravilloso don de escribir
poemas de amor. Y siempre me he deleitado en la obra de ellas. Esa obra es hechura de ellas. Pero tú y yo y esas hermanas y todos los que estamos ahora aquí conectados somos poema de Dios, creados en Cristo. Un poema. Todo rima, todo armoniza. Mira, en el plan de Dios, en el diseño de Dios, Él te está viendo como te concibió, como te planeó, como te diseñó. Tienes la rima, tienes la métrica, tienes la vitalidad, la fuerza, el poder de la palabra. Eso es el poema de Dios. Eso es su verbo creador. De eso se trata la fe, de que puedas creer toda esta realidad, todo esto que Dios ya ha hecho con tu vida. Tú piensas que tu vida empezó cuando saliste del vientre de tu madre, pero no es así. Porque si tú puedes creer, si tú puedes trascender en Cristo Jesús, la palabra de Dios te dice que tienes vida eterna. Y vida eterna no quiere decir que no tiene fin. Quiere decir que no tiene fin y no tuvo comienzo. Has estado desde siempre con Él y en Él. Entonces, ¿qué es pues la fe? Es poder aceptar esta belleza que significa la buena nueva del Evangelio. Escuchar y creer. ¿Cómo es posible que 7,000 millones de personas puedan escuchar los noticieros de radio y de televisión, leer las revistas y los periódicos, ver las redes sociales y creer en un virus que tú no has visto, pero estás dispuesto a tapar tu nariz y tu boca y tu rostro con un tapaboca o tu cabeza con un tapamontaña, lo que sea, bufandas, guantes, toda la protección, ponerte a metros de tus semejantes? No te acerques. ¿Por qué crees eso? Y no puedes creer estas cosas en las cuales es imposible que Dios mienta. Dios juró por Él mismo sobre su propia palabra. Y aquí estamos en esta mañana. Quisiera participar de la gran fiesta que habrá en los cielos si en tu corazón hay apertura y abres espacio en esta misma hora para que esta semilla de fe penetre hasta lo profundo, hasta lo más profundo de tu ser y germine y lleve raíces abajo y tallo, ramas y follaje hacia arriba hasta que dé su fruto en los lugares celestiales y pueda complacer a aquel labrador tanto tiempo por ti. Feliz día para todos.